El efecto de wiggle normalmente lo utilizamos mediante expresiones, es decir, con código. De esa manera nosotros podemos pues modificar algunas propiedades de manera pues randomizada. Por ejemplo, vamos a abrir las propiedades de transformación. Vamos a hacer aquí alt clic en posición y vamos a crear la expresión wiggle. Abrimos paréntesis, es frecuencia, amplitud. Por ejemplo, 10 veces, amplitud 100. Cerramos paréntesis. Y esto va a hacer que tanto en X como en Y haya una amplitud de 100. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a quitar esto. Vamos a modificar, por ejemplo, la opacidad. Vamos a dejarla aquí en 100. Ahora tenemos un relojito de animación aquí. Vamos al segundo 3. Lo bajamos a 10. Vemos que tenemos una animación que va de opacidad 100 a 10. Si aquí además creamos una expresión de wiggle, hacemos alt clic, vemos que siguen y se mantienen los keyframes. Aquí vamos a escribir la expresión de wiggle, igual 10 veces por segundo, ¿cuánto? Por ejemplo, unos 40. Cerramos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que va a ir de un lado a otro, pero de manera además aleatoria. Aquí vemos los números como van aleatorios, aquí vemos la imagen como va aleatoria, pero siempre parte de un valor que ronda el original y se va bajando a un número que ronda el original de salida. Vemos que aquí sigue trabajando el wiggle, porque sigue trabajando, pero ya el wiggle trabaja sobre valores bajos porque aquí hay un valor bajo. Ok, esto es con wiggle, con lo que serían las expresiones. ¿Qué pasa si queremos manejarlo de manera manual? Bueno, podemos hacerlo sin meternos en código. Ahora, este wiggle no está como efecto, no está aquí con botón derecho. Es una herramienta que requiere un panel específico. Entonces vamos a abrir ese panel de wiggle. Vamos aquí a Window, Wiggler. Ok, aquí lo tenemos. Ahora, tal cual nosotros hacemos con las expresiones, donde, vamos a quitar esto, donde seleccionamos la propiedad y hacemos alt clic. Bueno, igual nosotros debemos de especificar qué propiedades a la cual vamos a aplicarle el Wiggler, pero aquí necesitamos por lo menos 2 keyframes, es decir, un espacio donde el efecto se va a aplicar, porque cuando usamos expresiones, pues las expresiones son básicamente infinitas hasta que mediante expresiones le digamos que se detenga. Con este efecto de Wiggler, nosotros debemos especificar un espacio de tiempo y el efecto va a trabajar ahí, porque para que haya cambios en un determinado tiempo, si no es mediante expresiones, es mediante keyframes. Entonces, lo que hace este Wiggler, digamos manual, es trabajar creando keyframes. Por eso debemos especificar un tiempo. No va a crear keyframes infinitamente. Ok. Por ejemplo, este mismo caso de opacidad. Hacemos un clic aquí y podemos cambiar el valor o no. Por ejemplo, si aquí nada más creamos otro keyframe, vemos que no hace nada porque el valor de opacidad se mantiene. Pero estos dos vamos a seleccionarlos y aquí en medio vamos a hacer que trabaje un Wiggler manual. Ahora, algo importante aquí es que hay que seleccionar estos dos. Ok, pero el cuidado que debemos de tener es que si nosotros empezamos a seleccionar desde aquí, por ejemplo, vemos qué pasa. Se seleccionan 3 propiedades y el wiggle no puede trabajar así. Entonces hay que tener cuidado en seleccionar
únicamente los keyframes que nosotros queremos sin seleccionar nada más. Y entonces vemos como el Wiggler aquí ya funciona. Bien, aquí tenemos pues las herramientas básicas que son la frecuencia, cuántas veces por segundo, y su magnitud o amplitud. Por ejemplo, vamos a decirle que 10 veces por segundo tengo una magnitud de 50. Este valor se va a referir al valor que nosotros tengamos aquí. En este caso es porcentaje. Si lo aplicamos sobre rotación serían grados. Si lo aplicamos sobre escala sería porcentaje. Si lo aplicamos sobre posición o punto de anclaje serían cantidad de píxeles. Entonces aquí magnitud 50. Vamos a darle aplicar. Y vemos que se crean muchos keyframes. Porque, como les digo, las expresiones trabajan de manera interna. Pero si aquí vamos a ver qué es lo que está haciendo el Wiggler, pues únicamente puede ser mediante keyframes y aquí lo tenemos. ¿Qué hace? Vemos que es muy poco el cambio, pero bueno, va trabajando el Wiggler. Ahora se ve poco el cambio porque teníamos un valor de 100 a 100. Ahora, algo importante es que si, por ejemplo, está todo esto seleccionado y aquí lo bajamos, por ejemplo, a 10 y aplicamos, no hace nada. Es decir, tenemos que volver a crear keyframes, pero aquí vamos a decirle que sea un valor de 50. Aquí lo repetimos, lo seleccionamos, frecuencia 10, amplitud 50, aplicar. Aquí se ve que hay más cambios porque el Wiggler tiene más rango donde trabajar. Si esto estaba en 100, pues no podía poner valores de más de 100 porque no hay opacidad mayor a 100. Vemos como aquí ya tiene espacio. Y vemos que esto lo hace mediante keyframes, que son de tipo suavizado, pero bueno, cada keyframe se va acomodando dependiendo la frecuencia. Esto es que si bajamos la frecuencia, por ejemplo 1, aplicamos, vemos que no cambia porque nuevamente tenemos que hacer todo esto a mano. Keyframe, pero aquí su valor que sea 50. Segundo 3, keyframe, seleccionamos. Una vez por segundo, aplicar. Vemos cómo baja la cantidad de fotogramas clave y son de tipo Easy Ease porque Wiggle es así. Va cambiando los valores poco a poco, no es como el efecto o la expresión de random, que de un número de repente aparece otro, de repente aparece otro, de repente aparece otro. No, Wiggle lo va llevando poco a poco y por eso tenemos este tipo de interpolación. Ok, vamos a quitar esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un valor que de 100, por ejemplo, baje a 10? Esto es como el primer ejemplo que vimos con la expresión de Wiggler. Ok, baja. Vamos a dejarlo aquí en 3 para que se vea igual. Seleccionamos los dos keyframes. Frecuencia 10, amplitud 50. Aplicamos, se crean los fotogramas clave. Y si bien vamos a tener algo aleatorio, va a terminar en 10%. Porque los keyframes de inicio y de final responden a el valor que nosotros dejamos aquí. Lo que está en medio, lo que sería la interpolación, lo que se va a mover, ya son números que corresponden al Wiggler. Pero el inicio y el final tienen que ser exactos. Exactamente como lo configuramos aquí. Ok. Vemos que pues es sencillo. Ahorita vamos un poco extendidos porque estamos haciendo la comparativa con la expresión. Pero vemos que es fácil. Únicamente debemos colocar un par de keyframes si queremos cambiando valor. Si no queremos, pues con el mismo valor nada más volvemos a crear un keyframe
Y sobre eso nosotros aplicamos la expresión. De hecho, aquí nos dice frecuencia, cuántas veces por segundo, su amplitud, depende del valor que estemos modificando, y no tenemos que tocar nada de código. Por ejemplo, vamos a crear una expresión aquí de posición, bueno, más bien una animación. Repetimos el keyframe, seleccionamos únicamente estos dos, frecuencia 10, magnitud 150, aplicamos y vemos qué pasa. 10 veces por segundo, este objeto va a moverse 150 píxeles hacia cualquier parte. Y aquí tenemos el trayecto que va generándose. Ok, vamos a quitar esto, vamos a resetear lo que es las propiedades de transformación y vamos a crear otra animación. Seleccionamos y ya vimos que esto es pues lo general. Vamos a ver que tenemos aquí otras opciones. Por ejemplo, puede aplicarse a lo que es el pad espacial o temporal. Recuerden la diferencia. Lo espacial es lo que se mueve en el escenario. Lo temporal es un suavizado que ocurre en el tiempo. Es decir, entre estos dos keyframes tenemos una interpolación lineal. Si los cambiamos a easy ease, va a ser una interpolación temporal suavizada. Cuando nosotros movemos un objeto aquí, lo podemos mover de manera lineal. Por ejemplo, vamos aquí al inicio, vamos aquí, luego vamos a quitar esto, vamos a crearlo desde cero. Ok, aquí tenemos un keyframe. Luego al segundo 2, que se mueva para abajo. Luego al segundo 4, que se mueva para arriba. Aquí tenemos interpolaciones lineares temporales. Aquí tenemos interpolaciones espaciales, pero aquí no es lineal. De hecho, aquí vemos que tenemos un estirador. Entonces, esto es espacial, esto es temporal. El wiggle se puede aplicar a lo que es espacial o a lo que es temporal. Por defecto se aplica a lo espacial, pero también puede ser aplicado a lo temporal, es decir, que durante el tiempo exista el wiggle. Es algo que no podríamos hacer tan fácilmente con la expresión, pero bueno, aquí son opciones. Vemos que como tiene más opciones, puede ser un wiggle mucho más complicado. Ahora, dentro de la expresión, no nada más tenemos dos valores de frecuencia y amplitud, tenemos tres valores extra que son los de octavas, que van generando una aleatoriedad extra. De hecho, cuando vimos el curso de expresiones, hablé sobre cómo trabajaba Wiggle. Bueno, ahí pueden ver nuevamente qué es lo que hacen esos tres valores extra, pero básicamente generan una aleatoriedad extra. Bueno, aquí tenemos un par de valores que se referirían más o menos a lo mismo, a una aleatoriedad extra. Vamos a quitar esto, vamos a resetear aquí, vamos a quitar este keyframe y aquí vamos a crearlo, segundo 3, vamos a crear otro, seleccionamos y ahora si nosotros aplicamos, vemos qué es lo que pasa, se mueve. Vamos a deshacer. Si le decimos que sea jagged, aplicamos, vemos cómo es diferente. Tiene una aleatoriedad extra, es decir, como que va temblando mientras se mueve. Vamos a deshacer. Aquí vamos a decirle que sea 2 veces por segundo nada más. Aplicamos. Vemos como entre un punto y otro punto va pues más aleatorio. Vamos a deshacer. Si le decimos que sea suavizado, aplicamos. Vemos como entre punto y punto va mucho más suave
Y de hecho vemos cómo tiene interpolaciones espaciales, aunque pues por la naturaleza de Wiggle también aquí debería tener, y lo tiene, aquí tiene también una interpolación temporal. Bueno, tenemos aquí las opciones. Vamos a deshacer, vamos a aplicarlo de manera temporal, vamos a aplicar, vemos como aquí ya no se mueve, pero aquí seguimos con estos keyframes easy ease. Entonces, bueno, son opciones que tenemos aquí. Vamos a deshacer, vamos a dejar esto como espacial. Y ahora, aquí algo interesante. Si tenemos 2 o 3 dimensiones, ¿cómo se van a mover? Aquí vemos que se mueven hacia todos lados. Bueno, podemos decirle que se mueva únicamente en X. Aquí es cuando podemos hacer fácilmente un wiggle únicamente en un eje. Aplicamos y vemos que el wiggle se aplica en un solo eje. Deshacemos, puede ser en Y. Aplicamos, se mueve únicamente en Y. Y así nos evitamos el tener que escribir una expresión de wiggle y luego crear un array donde el valor en X sea 1 y el valor en Y sea la expresión de wiggle. Vamos, esto es lo sencillo. Vamos a deshacer. Si queremos que un objeto se mueva con un wiggle en X, bueno, creamos un par de keyframes iguales, aplicamos el efecto de wiggler o wiggly, que tenga una dimensión en Y o en X, frecuencia, amplitud, aplicamos y listo. Podemos hacerlo sin las expresiones. Podemos decirle que sean lo mismo hacia todos lados. Si es lo mismo hacia todos lados, bueno, hacia X y hacia Y se mueve de una misma manera, eso hace que se mueva diagonal. Si tiene cambios exactamente iguales en X y en Y, pues el movimiento lógico es una diagonal. Si se mueve 10 en X y 10 en Y, bueno, no puede ir avanzando haciendo esto. Se mueve en diagonal. Primero deshacemos. Si todos son independientes, bueno, puede moverse hacia cualquier lado de manera independiente. Se mueve tantos en X, tantos en Y de manera independiente. Bueno, esta es la forma en la que podemos aplicar el efecto de wiggle, que le llamamos efecto, pero no lo tenemos en el grupo de efectos. Podemos llamarle la herramienta de wiggler. Esta es la manera en la cual la podemos aplicar de manera manual con la ventana de wiggler. Vemos que tenemos varios parámetros que podemos utilizar para dar looks personalizados a este wiggler. Y vemos que si no sabemos nada de expresiones, bueno, lo podemos hacer de esta manera. Aunque les recomiendo ver el curso de expresiones, no es nada complicado, vamos paso a paso desde el principio. No hablamos de nada complicado, que no les dé miedo. Pero bueno, este es el curso de lo que son los efectos, cómo trabajan, algunos ejemplos, qué podemos hacer combinando algunos de ellos. No vimos absolutamente todos porque no es necesario ver absolutamente todos. Vimos muchos efectos. Si vieron todo este curso, bueno, se van a dar cuenta de que After Effects tiene posibilidades ilimitadas prácticamente. La única cuestión es tener la creatividad para saber combinar los efectos, pero para poder tener idea de qué queremos hacer, también debemos de saber qué es lo que puede hacer After Effects. Una vez que nosotros sabemos qué hace After Effects, tenemos la idea de que puede hacer algo, bueno, es empezar a ubicar el efecto. Si no nos acordamos del nombre exacto, bueno, es fácil, vamos aquí al panel de efectos. Aquí buscamos por su nombre más o menos que recordemos y nos van a empezar a aparecer resultados. Los utilizamos y los empezamos a combinar. De hecho, todo esto es práctica. La creatividad se va ganando sobre todo cuando empezamos a combinar más y más efectos. Inclusive gente que puede ser muy experimentada en After Effects, de repente se puede encontrar de la nada alguna combinación de efectos que da algún resultado
inesperado o interesante. Y así es como uno va aprendiendo a manejar completamente After Effects. Bueno, esta es la serie de 3 videotutoriales muy extensos que tratan de abarcar lo más amplio que se puede de After Effects. Quien no sabe nada de After Effects y puede alcanzar a ver estos 3 videotutoriales extensos, realmente puedo decir que esa persona va a aprender a manejar muy bien After Effects. Yo soy Oliver Real para Profexor.com y nos vemos en un siguiente video tutorial. Que tengan muy buenos FX.